¿Cuál es su nombre? Ah, ya. Mi nombre es Abelardo Castro Hidalgo. Ajá. Yo soy doctor en educación. Me doctoré en la Universidad de Uppsala, Suecia, Ah, y soy decano de la Facultad de Educación. ajá. Y así que estudió en En Suecia, o sea, Suecia. estudié en Chile eh, hasta el tercer año de pedagogía en filosofía, ¿ya? Después, él puede entender los matices, me fueron a Suecia. Huh, They put me away huh, to Sweden. huh. Tuve que irme a Suecia como refugiado político. Y ahí comencé a estudiar de nuevo y me dediqué solamente a estudiar pedagogía, educación como ciencia. Hice una licenciatura, después un máster y después el doctorado de la Universidad de Uppsala. Wow. Por tanto, mi título de profesor es posterior a mi título, a mi grado de doctor. O sea, cuando yo volví a Chile, retomé mis estudios de pedagogía y el año 2000 me dieron el título de profesor de filosofía. Huh. Pero primero soy doctor en educación, después profesor. Ajá. ¿Y cuántos años ha sido docente? ¿O Eh, trabajaba como profesor? Docente de esta universidad desde el año 1994, cuando me invitaron. Yo estaba trabajando en la Universidad de Uppsala, Ajá. eh, en, ya en la planta de la universidad, ¿no? Y desde el 94 me vine y dije, voy a probar cómo es en Chile. Y me fui quedando. Huh. ¿No? Interesante. Y decano desde el 2002. Se voy a llevar 12 años de decano. Pero hasta aquí llego. No postulo más. ¿Y cuál fue la razón principal que usted se dedicó a la docencia? Eh, es un tema largo de explicar, pero voy a tratar de sintetizar lo más posible. En los años 1970 se discutía mucho respecto a las condiciones del cambio social en Chile, de cómo mejorar la situación del país. Y habían dos grandes tendencias que fueron las que se estaban en contradicción en esa época, las tendencias socialistas con las tendencias de continuar con una economía libre de mercado, ¿no? Y a pesar de que yo era partidario de las tendencias socialistas, entendía de que había algo que a ellos les faltaba, que el tema no era solamente de la estructura o del modelo económico de la sociedad, sino de la capacidad intelectual que tenía un país para sostener su proyecto de desarrollo estratégico. Yo estaba convencido que uno de esos aspectos era la educación, pero entendiéndola como una institución que desarrolla el intelecto humano. Para mí estaba muy claro que el intelecto humano el que había dado la posibilidad del surgimiento de nuevas civilizaciones, de civilizaciones mucho más avanzadas, que era un tema mucho más profundo que solamente la estructura social. Y en ese sentido educación era clave para el desarrollo de un país. Entonces me decidí a estudiar historia, postulé a historia, pero esta universidad, esta facultad fue tomada por los estudiantes y tú podías ingresar solamente por lo que se llamaba factor socioeconómico. Es decir, si eras estudiante pobre podías estudiar en esta universidad. Yo venía de una familia pobre, pero no supe de nada de que esto estaba ocurriendo. Y por tanto no quedé en la carrera de pedagogía en historia y quedé en la carrera de pedagogía en filosofía. Por lo cual me alegro mucho, ¿no? Me alegré montones después, ¿no? Porque eso me orientó hacia donde yo estaba buscando. Y
estudiando filosofía me di cuenta de la importancia del pensamiento humano en el desarrollo de la historia. Es decir, me apegué más a Hegel, al filósofo alemán, que a Marx, aunque ambos siempre eran paralelos, ¿no? O sea, entendía que eran ambos parte de un movimiento dialéctico que explicaban ambos el desarrollo humano. O sea, ninguno tenía la razón sin que el otro tuviera la razón. Y que el tema clave era entonces el desarrollo de la capacidad del intelecto humano. Y ese ha sido mi tema central de investigación y de mis posturas a nivel nacional en educación. ¿Y cuáles son las principales metodologías educativas que se enseñan en esta facultad y cómo ayudan a preparar a los y las estudiantes para ser buenas profesoras? Mira, yo ahí tengo una gran discusión con mis colegas. Yo llegué a esta facultad y lo que predominaba en esta facultad era la formación de profesores tradicionales. Y el profesor tradicional se caracteriza por enseñar, ¿no? Es decir, transferir conocimiento desde el área de la ciencia o del área de la cultura a los niños, nada más que eso. Entonces, mi principal discrepancia con la mayoría de mis colegas radicaba en que la tarea del profesor, su función fundamental, es el desarrollo de la mente humana. No es cuánta matemática sabe, sino que cuánto razona en matemática, o cómo razona en matemática. No es tanto cuánta química sabe, sino que cómo razona la química, cómo se desarrollan sus capacidades intelectuales para entender la ciencia. No solamente en términos de metodología científica, de resultados, sino que también como concepto de producto social. Por tanto, las clases eran muy tradicionales aquí, eran muy frontales, el profesor sabía y lo que sabía se lo transmitía a los alumnos. Y eso ocurría con los profesores que egresaban de aquí. Eso ha ido cambiando muy drásticamente. Y afortunadamente en esa visión ha habido mucha investigación en neurociencia, a la que yo he incluido a mis colegas, y eso está cambiando lo que se llama la forma de ver la educación dentro de la facultad y también la formación de profesores. Más resolución de problemas, más participación de los estudiantes en el desarrollo de la clase, otro paradigma de formación de profesores, pero que significa que hay que cambiar muchas cosas. Hay muchos profesores mayores que se quedaron en el paradigma antiguo y que no han visto el potencial de este nuevo paradigma del profesor como alguien que desarrolla la mente humana, y definitivamente traban la discusión, ¿no? De distintas maneras, ¿no? A veces de manera académica y a veces de manera no académica. Y por tanto esto, tal como lo planteaba Hegel o Marx, hay distintas posiciones que en un momento dado alguna tiene que superar a la otra. Pero yo creo que a nivel internacional se va a imponer la idea de que el profesor es alguien que desarrolla la mente humana, no solamente alguien que pasa el currículum, no alguien que pasa la materia. Y esa es la idea que está ganando fuerza en esta facultad. Sí, ojalá. Se ha ido imponiendo de a poquitito. ¿Y qué habilidades son importantes en una profesora hoy en día en Chile con las nuevas generaciones de estudiantes? Mira, es muy importante que un profesor tenga la capacidad de poder resolver de manera independiente y en base a conocimiento científico la estructura de su clase. Es muy importante que el profesor sepa, por ejemplo, que la estructura neuronal está creciendo todo el tiempo y por tanto no hay niños malos. O sea, no los hay, definitivamente no los hay. ¿Ya? Por tanto, lo que él tiene que hacer es tomar la mejor decisión para desarrollar a ese niño en particular, porque los cerebros de todos nosotros son muy distintos, Yo heredo, por ejemplo, la nariz de mi mamá, las orejas de mi papá, el mentón de mi abuelo, qué sé yo,
Y pasa lo mismo con el cerebro. Unas partes del cerebro la heredo de mi mamá, otras partes del cerebro la puedo heredar de mi bisabuelo, otra parte del cerebro de mi abuelo, etcétera, etcétera. Y por tanto, la combinación de las distintas estructuras cerebrales que tenemos en la mente son distintas, no son homogéneas. Y por tanto nosotros, por esa misma razón, somos distintos. Pero en todo el cerebro están creciendo neuronas todo el tiempo. Y si tú no las aprovechas, las neuronas que están creciendo las absorbe el organismo, mueren y se diluyen, ¿no? Entonces el profesor tiene que ser capaz de entender esos fenómenos, adaptar las metodologías a los distintos tipos de estudiantes que tiene, distintos estilos de aprendizaje, para poder desarrollar la mente de ellos. O sea, por eso digo que él tiene que ser capaz de tomar decisiones independientes, más allá de lo que el currículum o el director de la escuela le diga, ¿no? Hacia allá tiene que ir un profesor. ¿Y qué porcentaje de los estudiantes que se gradúan de esta facultad van a trabajar en escuelas privadas y públicas? Si hay una mayoría, ¿por qué? Mira, hay un tema muy curioso que es casi contradictorio, que nuestros estudiantes, la mayoría de ellos hace práctica en establecimientos de alta vulnerabilidad por la universidad, porque yo mismo me preocupo de que mis alumnos hagan prácticas profesionales en donde es más difícil, ¿no? Y el lugar más difícil, por muchas razones, son los establecimientos de alta vulnerabilidad. No porque los niños sean malos, sabes que le están creciendo neuronas todo el tiempo. El cerebro es así, es como un árbol en primavera, ¿no? Y eso hasta los 25, 30 años, ¿no? Y el problema que hay ahí es que la cultura de los niños es distinta a la cultura de la escuela. No que esos niños sean menos inteligentes, sino que la cultura es distinta. Bueno, pero lo contradictorio es que muchos de nuestros estudiantes trabajan en establecimientos privados, porque la calidad que reciben acá es percibida como muy buena. Yo no sé si es muy buena. Yo estoy descontento con la formación que damos, ¿no? Y mis colegas que votan para que yo siga siendo decano saben que yo no estoy conforme con la calidad de profesores que formamos, pero parece que confían en que yo estoy conduciendo desde el punto de vista académico correctamente. O sea que los estudiantes hacen sus prácticas en escuelas privadas, vulnerables, públicas. ¿sí? Pero van a trabajar en escuelas privadas privado, después. sí. Sí, es algo muy curioso. Ahora, ellos prefieren escuelas públicas, pero donde mejor les pagan y son mejores profesores son las escuelas privadas. Bueno, y es lógico porque ya conocen lo peor, y hacerle clase a niños que tienen un capital cultural que es muy parecido al capital cultural que en los términos que trabaja la escuela se le hace más fácil. ¿Y qué desafíos se les puede presentar a los nuevos profesores? Mira, el gran desafío que tiene el país es el tema de la equidad. Nosotros somos un país muy estratificado, ¿no? En Concepción no se nota tanto, pero Santiago sí. ¿Tú has estado en Santiago? Sí, estaba la semana pasada. Ya. Mientras más cerca de la cordillera, de los Andes, tú vas, ahí está la gente que tiene más recursos económicos en el país, más cerca de la cordillera. Locurro, Vitacura, todo ese sector. Y mientras más cerca del mar, la gente es más pobre. Es un país tremendamente segregado, ¿no? Muy segregado, peligrosamente segregado,
O sea, si el país continúa con la segregación, este es un país que puede llegar a la guerra civil. De acuerdo a los datos duros que se manejan a nivel internacional respecto a cuando un país está cerca de la guerra civil o el conflicto social. Chile está aproximándose a eso por el grado de estratificación social. Eso es una situación muy compleja y peligrosa que vive el país. Bueno, la tarea de los profesores es tratar de ayudar a esos sectores más pobres para que alcance el nivel de aprendizaje que pueda generar una movilidad social y que no haya tanto resentimiento social en el país. Por tanto, si hay una tarea urgente para los profesores contribuir a la equidad social y a la equidad de buenos aprendizajes en la escuela. Ese es el mayor desafío. ¿Y qué piensa usted del movimiento estudiantil en Chile? ¿Cuáles son los principales reclamos de este movimiento? ¿Ya? ¿Y cuál es su opinión acerca de los reclamos de las y los estudiantes de este movimiento? Mira, es muy largo, son los mismos reclamos que teníamos nosotros hace años atrás, en algunos puntos. Pero yo creo que el reclamo de los estudiantes de la educación gratuita para todos es válido. O sea, es su principal reclamo de gratuidad de enseñanza. Con matices, ¿no? La gratuidad de enseñanza en todos los niveles de la educación yo creo que debiera ser un derecho. Independientemente si tú en educación superior tienes que seleccionar a las mejores capacidades, pero tienes que darle educación gratuita. Y esto tiene que ver con un fenómeno tanto ético como de desarrollo del país. Si un país no tiene lo que se llama una infraestructura intelectual, una capacidad intelectual base, ese país no puede desarrollar valor agregado, no puede fabricar autos, no puede fabricar máquinas cosechadoras de bosque, no puede hacer nada. Y si no puede hacer nada, tampoco genera riqueza para redistribuir en la población, no genera equidad. Es un país que vive de lo que se llama producción primaria. Y la producción primaria, como es la exportación de productos agrícolas, mineros, etcétera, etcétera, no genera equidad, es al revés, genera inequidad. ¿Ya? Entonces, por una parte tiene que haber gratuidad de la enseñanza para que el país pueda captar una capacidad intelectual y construir una capacidad intelectual sobre la cual pueda construirse esta infraestructura intelectual y dar paso, digamos, a cambios en los sistemas productivos que generen valor agregado y riqueza para que ésta pueda distribuirse. Si eso no ocurre, Chile va a ser un país no grato de vivir de aquí a 20 años. Y eso te lo puedo dar con muchos datos, con muchas cifras que están detrás de ti, que son los distintos informes que hay internacionales acerca del impacto de la educación en el desarrollo de los países. Por tanto, yo creo que el movimiento estudiantil es un tema, o sea, ellos tienen razón en el fondo, de que tiene que haber una educación gratuita. Después de que tiene que la educación coordinarse a nivel del país, digamos, no tiene que estar tan atomizada en esto de escuelas privadas, escuelas subvencionadas, y todo, etcétera, etcétera. Porque de alguna manera eso entraba a la política pública para poder generar capacidad de captación del recurso intelectual que el país necesita para progresar. Se produce lo que se llama también falta de interacción de distintos tipos de experiencia al interior de la escuela. Entonces los tipos, por ejemplo, que viven cerca de la cordillera, no conocen la realidad de los que están cerca de la costa y no hay cruce de experiencias, de tal manera que el cruce de experiencias genera una nueva forma de vivir y una nueva forma de legislar y una nueva forma de ver la educación y una nueva forma de ver las necesidades del país. Entonces, lo que eso ocurre es que cuando se llega al Senado, tú miras de dónde vienen los senadores y dónde se educaron los senadores y te das cuenta que la mayoría de ellos se educaron en los colegios de muchos recursos. Entonces se produce una visión sesgada de la sociedad.
Entonces, son muchas las razones que dicen que la educación tiene que ser gratis y sin fines de lucro. Cuando tú atomizas y metes el lucro, la ganancia entre medio, tú atomizas el sistema educacional. Y no logras captar lo que es el potencial intelectual de un país. Y eso Finlandia es un país que muestra lo contrario, que es un país con educación completamente estatizada. Suecia también, con un gran control sobre la educación. Lo mismo Holanda, en donde el Estado tiene el sartén por el mango, tiene el orden y la fiscalización de la educación de manera muy sólida, muy fuerte. Y nosotros somos todo lo contrario. Y ellos logran tener una capacidad científica que es impresionante. O sea, Suecia, por ejemplo, son 9 millones de habitantes. Y la cantidad de patentes en el sistema productivo que tiene Suecia es la mayor de todo el mundo. Y no es porque los suecos sean más inteligentes que otros, no. Ellos lograron eso porque en un momento de su historia, en el 1800, dijeron no nos vamos a meter en ninguna guerra más y vamos a vivir del comercio de tecnología. En el año 1810 se decidieron a eso. Sueño para mi país. ¿Ah? Ese es sueño para mi sueño para mi país. Pero... ¿De dónde vienes tú? ¿Estados Unidos? De Estados Unidos, claro. Nunca va a pasar. No, Estados Unidos tomó una decisión parecida el 61 con el Apolo, pero con el programa Apolo. Pero Estados Unidos es un país que vive logró su surgimiento a partir de la inmigración de capacidad intelectual. No de la creación de la capacidad intelectual propia. No tiene políticas para hacer eso. Estados Unidos administró muy bien lo que se llamó la inmigración de capacidad intelectual externa. Eso lo aprovechó muy bien. Ahora, si vive de su capacidad, su potencial interno, Estados Unidos tendría un desarrollo mucho más sustentable que el que tiene ahora. Pero yo creo que no lo van a hacer. Igual que Chile no va a hacer lo suyo. Estamos complicados ahí. Nosotros estamos muy complicados con eso. Hablando de eso, ¿cómo usted ve el futuro de la educación pública en Chile y cómo cree que va a impactar al país? Yo creo que nosotros vamos a una situación muy compleja para la educación pública. Yo he visto los programas de los distintos presidentes de la República e incluso el más progresista significa que la educación pública va a llegar a constituir no más allá del 20% del total de la educación en el país. Porque si se quiere recuperar la educación pública, los cambios que hay que hacer son muy profundos y los niveles de inversión son enormes. O sea, si tú quieres levantar la educación de un país, tienes que invertir en la educación pública una cantidad de dinero enorme. O sea, aquí tienen que estar los mejores profesores, aquí tienen que estar los mejores alumnos, aquí tienen que estar las mejores condiciones. Y eso el Estado no va a hacer. A lo más va a llegar al tema de gratuidad de la enseñanza. Y que el alumno tenga lo que se llama voucher, ¿no? Y va a ir a cualquier escuela con su voucher y decir yo quiero matricularme aquí. Pero que el Estado vaya a hacer una gran inversión en la educación pública, no creo. Porque para que subsista la educación pública, el nivel de inversión que el Estado tiene que hacer es un 30% más a lo que el Estado debiera apoyar a la educación particular subvencionada. Y no lo va a hacer, lo va a hacer igual para todos, la misma cantidad de plata para todos. Y ahí queda en desventaja la educación pública por las formas administrativas que tiene y el tipo de niños que recibe. Con bajo capital cultural en relación a lo que la escuela pide. No es que sean niños menos inteligentes. ¿Y usted está a favor de la educación pública? Yo estoy a favor de la educación pública. ¿Por qué? Porque es el piso a partir de la cual tú puedes obligar al resto de la sociedad que invierta. Y si el piso es alto, el que quiera hacer ganancia tiene que subir sobre ese piso y hacer mejor educación.
¿no? O sea, yo no estoy en contra de la educación privada, pero estoy a favor de una gran inversión en la educación pública, porque a través de ella el Estado puede decir de aquí hacia arriba, señores, no hacia abajo, ¿no? Y con eso puede construir una capacidad intelectual interesante. De lo contrario, no. O sea, si tú me preguntas si yo estoy a favor del movimiento estudiantil, sí. He marchado con ellos, he andado con ellos en las calles, eh, plenamente. Sus demandas de democracia, yo creo que son interesantes. Un país no puede desarrollarse si no tiene democracia, ¿no? Y democracia verdadera, en donde la gente participa, es consultada, porque y la neurociencia da respaldo a eso. Cuando la gente se siente partícipe, co-constructora de algo, incrementa su capacidad de creatividad y de innovación. ¿Y existe comunicación entre el Ministerio de Educación y los profesores de esta universidad? Eh, es bien especial porque eh, efectivamente el Ministerio de Educación tiene muy buena relación con esta universidad, pero es porque el decano siempre anda preguntando cosas, anda en las marchas, y estoy en casi todos los diálogos, ¿no? Pero hay otras universidades que en general no. La relación del Estado con la Facultad de Educación no es buena. Con esta es especialmente buena, pero tiene mucho que ver con las características del decano. ¿Y cree usted que debería haber más Sí, comunicación? por claro, y con todos iguales, no solamente con el decano que hay que tratar de llevarse bien, digamos. O sea, yo soy un decano que ellos tratan con el cual llevarse bien, por la opinión que tengo entre mis pares, ¿no? Y el hecho que yo haya estudiado en Suecia, haya ganado todos los proyectos de investigación que haya que ganar en este país, tenga publicaciones en el extranjero, yo soy profesor titular de la Universidad de Estocolmo, mucho peso. Entonces, siempre están dialogando conmigo. Sí. Sí. Pero debiera haber más diálogo con otras facultades. Sí. Por favor, esa idea se la deberían dar a los profesores de mi facultad. ¿Ah? Se deberían dar ese tipo de ideas a los profesores de mi facultad. Sí. Sí. Eso. Sí, son todas mis preguntas. Son todas tus preguntas. Ajá. ¿Ya? Sí, muchísimas gracias. ¿No? ¿De qué?